Tenemos entonces, comencemos con el vector A. El ángulo del vector A siempre lo vamos a considerar desde el eje X positivo, o sea, del este en dirección al norte, y si se encuentra en el cuadrante 2 hasta llegar, hasta acercarnos al oeste. En este caso, que es el vector A, es de 40 grados. Entonces, vamos a poner aquí vectores. Estamos trabajando para A. El ángulo son 40 grados. Las componentes de cada vector. Componente en X. Para determinar la componente en X de cada vector, siempre vamos a utilizar la función coseno. Me falta algo, ¿verdad? Vamos a anotar la magnitud de cada vector. Pongámosle al vector A unas 95 libras. Al vector B, pongámosle 100 libras. Bien, entonces tenemos, para la componente en X del vector A es A por el coseno del ángulo. O sea, A, que vale 95 libras, escribimos 95 libras por el coseno del ángulo. El ángulo es de 40 grados. ¿Cuánto es coseno de 90? Perdón, 95 por coseno de 40. ¿Cuánto les da a ustedes? Vamos a trabajar con dos números después del punto decimal. ¿Cuánto? 72.77. Gracias, 72.77. Muy bien. Esto es igual entonces a 72.77. Estas son libras. Ahora vamos con la componente en Y para el vector A. Para la componente en Y, siempre vamos a trabajar con la función seno. En la calculadora aparece como sin, ¿verdad? Tenemos B, vector B, por el coseno del ángulo. O sea, B vale 100 libras. Escribimos 100 libras, perdón. Seguimos con A ustedes. Es A, solo que con Y sería seno del ángulo. A sabemos que son 95 libras. Ahora utilizan la función seno. El ángulo sigue siendo el mismo, sigue siendo 40 grados. ¿Cuánto da eso? 95 por seno de 40. 61.06. Gracias. 61.06. Como estamos trabajando libras, serían libras. Continuamos ahora sí con el vector B. Para el vector B, el ángulo. ¿Cuál es el ángulo del vector B? 60 grados. Pero tenemos 60 del oeste para el norte. Si yo quiero el ángulo desde aquí, ¿cuánto sería? Si a 180 le restamos 60,
Serían 120. 120. Muy bien, 1,60 igual a 120. Entonces, este es el ángulo que vamos a utilizar para trabajar este vector B, 120 grados. Ahora, trabajemos para B, sería B por el coseno del ángulo, o sea, B, que es de 100 libras, por el coseno de 120 grados. ¿Cuánto da 100 por el coseno de 120? Menos 50. Gracias, menos 50. Y estos son libras. Bien, ahora vamos con la componente en Y para el vector B. Sería el vector B por el seno del ángulo. Como B sabemos que es de 100 libras. Colocamos 100 libras por el seno del ángulo. El ángulo es de 120 grados. ¿Cuánto da eso? 86.60. Perdón. 86.60. Gracias. Libras. Bueno. Como solo son dos vectores, ahora lo que hacemos es una sumatoria. Y entonces tenemos 72.77 libras menos 50 libras, ¿cuánto da? 22.77. Gracias, 22.77 libras. Esta es la sumatoria de las componentes en X. Ahora, la sumatoria de las componentes en Y, 61.06 más 86.60, eso da 24. Es suma. ajá, es suma. Sí, porque los dos. 147.66. Gracias. Y estas son libras. Bien, ahora sí. Después de que teníamos los vectores a 40 grados y a 60 grados, ahora las componentes ya las tenemos sobre los ejes X y Y. O sea que nos está quedando de esta manera. Por supuesto, al hacer este trabajo, las magnitudes de los vectores cambian y también cambia la dirección. Bueno, entonces, esto me da a entender que el vector, la suma de los dos vectores, ¿verdad? Las componentes en X está quedando positivo porque es 22.77 es positivo. O sea que me está quedando para acá. Componente X. La componente en Y me queda positivo también. Me queda hacia arriba. El vector resultante está quedando encerrado entre las componentes X y Y. Entonces está quedando en el primer cuadrante. Aún no sé cuál es su magnitud. Lo que sí sé es de que me está quedando aquí. Aproximadamente. No sé cuál es el ángulo todavía. Y no sé su magnitud. Y ahora aplicamos otra vez el teorema de Pitágoras. Vector resultante es igual a la raíz cuadrada. Vamos a escribir sumatoria, coloquemos sumatoria
de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y también al cuadrado. Vamos sustituyendo. Velocidad es igual. La sumatoria en X, ¿cuánto nos dio? 22.77. Muy bien, 22.77 libras, esto al cuadrado, más la sumatoria en Y, 147.66. También son libras elevados al cuadrado. Velocidad, vector resultante es igual a 22.77 al cuadrado. 518.47. Gracias. Libras al cuadrado serían libras cuadradas. Más 147.66 al cuadrado. 21.803.47. Gracias. Estos van a ser libras cuadradas también. Ahora suman estas dos cantidades. A mí me da 22.321.94. Y libras cuadradas, que es la dimensional, solo lo copiamos. El último paso es sacarle raíz cuadrada a esa cantidad. Y eso es igual a 149.40. 49.40. Muy bien. Entonces, el vector resultante es igual a 149.40. Raíz cuadrada de libras cuadradas serían libras. Vector resultante es de 149.40. Ya sabemos que está en el primer cuadrante, pero aún no sabemos cuál es el ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, usamos tangente de teta es igual a la sumatoria de las componentes en Y dividido la sumatoria de las componentes en X. Sustituyendo, nos está quedando. Despejando el ángulo, ¿verdad? Teta es igual a tangente inversa de la sumatoria de las componentes en Y sobre la sumatoria de las componentes en X. Teta es igual a tangente inversa de sumatorias en Y es 147.66 sobre sumatorias en X 22.77. Vean que tenemos libras aquí, libras abajo. Eso se cancela y se quedan sin dimensionales. Entonces, el ángulo es tangente inversa, es shift tangente, ¿verdad? Abren paréntesis, se escriben 147.66 dividido 22.77, cierran paréntesis y le dan igual. Y el Da resultado, 3.93. ¿cuánto? 3.93. Yo creo que no le sacó tangente inversa. Es shift tangente. 81.25. Ajá. Muy bien.
25 me dice, a mí me da 23. Vamos a ver, en algo me equivoqué. 66. Bueno, ahí estamos. Revisen, a mí me da 81.23 grados. Me da 25 y el 6 se aproxima también. Ah, bueno, pero ahí estamos muy cercanos. Muy bien. Entonces, de esa manera es como calculamos los vectores por medio de las funciones seno, coseno, usando tangente también para el ángulo, cuando los vectores no están sobre los ejes X o Y. Esto es suma de vectores por método de componentes.